Podemos dar gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por cada bendición recibida, por cada promesa que hemos llevado a nosotros, a nuestro hogar, a nuestro corazón, por aquellas cosas que hemos disfrutado, pero también, hermano, podemos darle gracias por todo lo que todavía no llega. Por eso hay promesas, por eso están allí, están latentes, es como algo que todavía está por llegar a empapar, a saturar nuestro ser. Hay promesas, hermanos, que disfrutamos día a día y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Quiénes de ustedes han recordado que en cada situación, en cada momento, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, el Señor envía ángeles que cuiden de tu vida? Sí, hermano, ahí están. Algunos ángeles dicen, ya se levantó, ¡ah! ¿Verdad? Y otros ángeles, la llevan más tranquila. Algunos, pues no, sobre todo cuando andamos en el auto, ¿verdad? Y distraídos con el make-up o una soda, o gracias a Dios, espero que ya todos ustedes hayan dejado el teléfono a un lado, ¿verdad? Pero yo todavía cuando conduzco veo mucha gente manejando y texteando. Y digo, ay, ay, ay. Y ahí está, el carro va de un lado a otro. Digo, Señor, guárdales. Déjalos en casa, ¿verdad? Pero bien, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene bendiciones. Dice, se renuevan cada día sus bendiciones. Amén. Vamos a ver el día de hoy un tema muy precioso que tiene que ver con Abel, quien se dedicó a ser pastor de ovejas. Entonces el título es, Abel fue pastor de ovejas. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Capítulo 4 del libro de Génesis, donde leemos en el versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? Abel se dedicó a pastorear ovejas, pero Caín se dedicó a labrar la tierra. ¿Habrá algún problema con esto? No, pero fíjense que en la escritura nada está puesto por casualidad, sino que se nos deja a nosotros saber y entender que este es un dato necesario para nuestro crecimiento espiritual. Cada cosa, cada dato, y hicimos un poco de medio broma la semana pasada acerca del libro de números, ¿verdad? Que a nadie le gusta mucho leer el libro de números porque tiene pues todas las genealogías y todo eso y muchas veces nos brincamos, ¿verdad? Capítulos enteros. Pero hermano, tiene mucho que ver. Hay mucha profundidad solamente en saber quiénes fueron, cuántos fueron, cuánta ofrenda dieron, quiénes la dieron y todo eso. Hermano, es tremendo, es poderoso. Y aquí se nos deja saber que Abel fue pastor de ovejas. ¿Y qué tiene que ver que Abel sea pastor de ovejas? Pues vamos a verlo. Amén. Inclina tu rostro, vamos a entregar este tiempo al Señor. Espíritu Santo, gracias una vez más. Es un privilegio, un honor, Señor, que tú nos visites, que tú estés con nosotros, que abras la escritura, Señor, que fue inspirada por ti, para que nuestro corazón y todo nuestro ser se llene y aproveche cada una de las palabras que fueron escritas. Señor, quita toda distracción, todo impedimento, Señor, para gozarnos plenamente. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Hermanos que nos ven a través de este medio, que no están aquí presentes con nosotros, reciban un caluroso y afectuoso abrazo de parte de la Iglesia El Renuevo aquí en Mesquite, para que se gocen junto con nosotros en este pasaje que vamos a leer. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Pues bien, hermanos, Abel fue pastor de ovejas. Y nosotros vemos que en la Escritura hay muchos hombres que fueron de renombre. ¿Saben qué quiere decir de renombre? O sea, que fueron famosos. ¿Sí? Fueron famosos. Entre ellos encontramos algunos que fueron pastores. Ahí tenemos a Abraham, tenemos a su hijo Isaac, tenemos a Jacob, los otros hijos de Jacob, pero sobre todo José, ¿verdad? ¿Saben por qué sabemos que es pastor de ovejas? ¿Por qué saben que es pastor de ovejas? Porque lleva un manto de pastor. ¿Sí? Lleva
Jacob le hizo un manto especial de muchos colores, pero es un manto de pastor, que después le fue quitado. Ya conocemos la historia, se lo llevaron allá, llegó a Egipto, lo metieron a la cárcel y después fue segundo después de Faraón. Hombres de renombre, hermanos, hombres que nosotros hablamos de nuestros padres de la fe, comenzando con Abraham, su hijo Isaac, Jacob, no se diga, que después fue llamado Israel por Dios. No fueron los únicos. Después encontramos a Moisés. Moisés, sí, primero fue príncipe de Egipto, pero después, hermanos, fue pastor de las ovejas de su padre, de su suegro, de Jetro. Pastoreó ovejas antes de pastorear al pueblo de Dios. ¿A quién encontramos después por allí? Encontramos al rey David, al profeta Amós, a quien dice: yo no nací profeta, ni había ningún profeta en mi familia, pero yo cuando estaba pastoreando las ovejas, Dios me llamó y me dijo: voy a darte una palabra que quiero que lleves a mi pueblo. Y Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. Hermano, al parecer ser pastor es algo que honra mucho a Dios. ¿Por qué? Porque forma un carácter. Y Dios mismo dice: yo soy el pastor de las ovejas de mi pueblo. Yo soy el pastor de mi pueblo. Vamos a ver algunos pasajes acerca del respecto. Fíjense que bien que salmos, tanto salmos y profetas nos hablan de Dios como pastor. Solamente vamos a ver algunos. Entre ellos vamos a leer el famoso Salmo 23. Yo te invito a que lo busques ahí en tu Biblia. Salmo 23. Y si gustas lo podemos leer aquí en pantalla, pero si no lo puedes leer ahí junto conmigo. Dice: Salmo de David. El Señor es mi pastor. Si tú lo lees en la versión Reina Valera del 60, dice: Jehová es mi pastor. Amén. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En su versión dice: en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Y me encanta el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Dios es pastor. Dios se identifica, y no es casualidad, hermano, que grandes personajes bíblicos hayan tomado este oficio. Comenzando con Abel. No, fíjense que no dice que Adán fue pastor de ovejas, sino él era cuidador del huerto, ¿verdad? Pero su hijo fue cuidador, o fue pastor de ovejas. Su otro hijo, su mayor, su primogénito, fue labrador de la tierra. Otro pasaje lo encontramos en Isaías 40:11, donde nos habla de Dios como un pastor que cuida su rebaño con sumo cuidado. En Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Hermanos, yo recuerdo el pasaje de Jacob, cuando salió con su suegro y regresaba al lugar donde Dios le había dicho que fuera, ya con sus dos esposas, sus dos concubinas, con titipuchal de chamacos y una multitud de ovejas y cabritas. Y le salió al encuentro su hermano Esaú y le dice: ven
vamos, dice, no, ve tú, adelántate, yo iré al paso de las ovejas y los niños. Y se refería a las ovejas que habían tenido sus crías en el camino, que iban al paso. Así es Dios, que tiene cuidado, que va al tiempo, no con apresuramientos, sino todo el rebaño tiene que ir al paso de los que apenas comienzan en las cosas de Dios. Todos tienen que ir a ese paso. ¿Por qué? Porque así lo dice el pastor. Porque así lo hace Dios. Entonces leemos, dice, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Me gusta mucho esta ilustración que está aquí en pantalla, porque es muy real. Muchas veces las ovejas, algunas de ellas se cansan y no pueden más, y el pastor las lleva con él. Hasta que llegan a un lugar de descanso. Así es el Señor, pastorea con cuidado. No así los asalariados. Fíjense bien que en el tiempo en el que se relatan estos pasajes, había muchos tipos de pastores. De hecho, Jesús dice, yo no soy un pastor asalariado, porque el asalariado, cuando viene el lobo, viene el león, huyen y se acabó el asunto. Pero era real. La única cosa que se les exigía a los pastores que se contrataban era cuidar el rebaño, pero dar cuenta de las extraviadas o de las que habían sido llevadas por algún animal o matadas por alguna otra cosa o robadas por alguna persona. Ellos no tenían en ningún lugar la obligación de defenderlas. Su contrato no iba al punto de defenderlas. Su contrato era para llevarlas a lugares de comida, lugares de agua para beber, traerlas de nuevo al redil. Pero si alguna se extraviaba, no era su responsabilidad ir a buscarla. Si algún animal feroz venía, él huía, y las que pudieran huir con él, adelante. Pero las demás, si acaso alguna caída, no se le exigía ni se le tomaba en cuenta. Pero el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Hay quien es buen pastor y quien es pastor asalariado. Amén. Dios es un pastor que tiene cuidado de su rebaño. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, nos deja saber a nosotros, vamos a leer algunos versículos, comenzando con el versículo 12. Del 12 al 14, Dios dice, reúne las ovejas dispersas. Esta es una labor, hermanos, que no cualquier pastor hace. De hecho, Jesús relató una parábola acerca de la oveja perdida. Dice, dejando las 99 en el redil, él salió y buscó a la que se había perdido. ¿Sí? Esta es la misma obra que hace Dios. Y hablando en esto, dice, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Y hermanos, fueron dispersadas porque ellas abandonaron a Dios. Y aún así el corazón de Dios como pastor, no importa lo que han hecho, va y las busca. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, los traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Aleluya. Fíjate bien que no habla mucho de los valles. En los valles hay mucho pasto, pero hay mucho peligro. Pero aquí habla de seguridad. Cuando tú estás hablando de los montes, estás hablando de seguridad. Ser apacentado en lugares seguros. Ser apacentado. Por eso dice, en lugares ricos, apacentadero bueno.
bueno, hermano, donde ni el lobo, ni el león, ni ningún animal viene a robar, a destruir. Así está el Dios con nosotros, cuidando nuestras vidas del enemigo, del león rugiente, de aquel que está por devorar. Así está nuestro Dios. Amén. Siguiente versículo, que está en el versículo 15, dice: el Dios las lleva al reposo. Dice: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Las llevaré a reposar, hermano. Jesús dijo: mi paz os doy, que es verdadera, no como el mundo la da, sino paz verdadera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Los voy a llevar a reposar, a entrar en el reposo. Jesús, así como habla el libro de Hebreos, es el reposo. Él es el reposo. Él es el Señor del día del reposo, pero Él es el reposo del cual se habló. Porque en Él entramos nosotros en nuestro reposo, en esa promesa de reposo. El último pasaje está en el siguiente versículo, donde habla que no nada más las lleva a reposar, no nada más las reúne, no nada más las lleva a reposo, pero también si hay alguna que está descarriada, dice, con alguna cosa, dice, la sana y fortalece. Dice el versículo: buscaré la perdida, la haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma. Dios es tremendo pastor. Dios es nuestro pastor. Y Jesús, que es el buen pastor, que nosotros lo leemos también en el libro de Juan, en el capítulo 10, habla acerca de este buen pastor. Tú puedes leer todo el capítulo, pero vamos a ver solamente algunos versículos, porque dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. No las abandona en el peligro. Cuando viene el peligro, no las abandona. Dice, y aparte dice, conoce sus ovejas y ellas lo conocen a él. Es curioso porque en una ocasión pusieron un video en la internet. Y los pastores, varios pastores con varios rebaños, se juntan en el mismo lugar. Y todas las ovejas revueltas, ¿verdad? Las de Pancho, las de Pedro y las de Paco, todas están allí. Pero cuando es tiempo de partir, Paco empieza y todas las ovejas de Paco, no las de Pedro ni las de Pancho, solamente las de Paco, y van para con Paco. Solamente sus ovejas conocen su voz. Entonces dice, llegó alguien y dice: yo puedo chiflar igual. Dice: pues ándale, dale. Ni las de Paco, ni las de Pancho, ni las de Pedro, ninguna. Voltean, siguieron comiendo. Y otra vez se cansó de chiflar y dice: no, déjame luego yo. Y todas vinieron. Dice: conocen a su pastor, conocen su chiflido. Y él las conoce por nombre. Ahí viene la blanquita, ahí viene la pinta, ahí viene la coja. Ya no está coja, pero se le quedó el nombre. Las conoce por nombre. Vamos a leer el pasaje. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Doy mi vida por mis ovejas. Hermanos, Dios es pastor. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo,
es pastor, el buen pastor. Así como Dios, nuestro Padre, fue pastor de Israel, Él es también hoy pastor nuestro. Y su vida da por las ovejas. Y nosotros vimos cómo Él dio su vida, pero también las conoce por nombre. Amén. Vamos a regresar entonces a Caín y Abel. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre Caín y Abel? Fíjense bien que Caín fue el primogénito. ¿Sí? Sobre Caín vendría las promesas, vendría todo, porque él es el primogénito. ¿Sí? Mas, sin embargo, sus obras se mostraban, a través de sus obras, dejaban conocer el sentir de su corazón, tanto él como su hermano Abel, que era menor. Abel amaba, pero Caín no amaba, sino Caín odiaba. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas. Porque en su corazón estaba el odio, estaba el recelo, estaba la envidia. Porque Dios veía con gusto la ofrenda que trajo Abel, pero la ofrenda que él trajo, Dios no la vio con buenos ojos. Y es porque no era conforme a lo que Dios había pedido. Dios había pedido sacrificio de sangre y Caín no trajo, sino trajo solamente verduras y frutas de lo que él había labrado. Pero no es lo que Dios había pedido. Caín trajo una sustitución. Dijo, yo sé lo que tú pides, pero yo traigo algo que a mí me parece que es mejor para ti. Y dijo, Dios, no lo acepto. Hermanos, tú no puedes cambiar las cosas que Dios dice. Dios dice a la izquierda, no llames la derecha otra izquierda. No, hermano, tiene que ser como Dios dice. Pero Caín fue el primero que dijo a mi manera. No así como tú dices, sino a mi manera. A mí me parece que eso. Él pudo haber sido labrador de la tierra y traer un animal para sacrificio. Pero no lo hizo así, sino lo quiso hacer a su manera. Y Dios dijo, no. Pero esto, hermano, es el resultado de una vida continua de rebelión, de hacer las cosas como Él quiere, de moverse e irle en contra a Dios. ¿Por qué? Porque a mí me parece que así son buenas las cosas. Yo sé que tú dices así, pero a mí no me parece. Tú dices azul, yo digo rojo. Tú dices arriba, yo digo abajo. Como muchas veces nuestra vida se parecía a la de Caín, ¿verdad? Cuando el maestro decía, todos sentados, y tú estabas de pie, dije, todos sentados, y ya te sientas, y tú dices, bueno, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Rebelde, ¿verdad? Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, dice la canción. Caín era maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. El corazón de Abel se forja en su trato con las ovejas. Fíjense bien que a través de su trato, sí, yo quiero que vean esta foto. Yo quiero que ustedes me digan si no se necesita un buen pastor para tener el cuidado de esta rebelde, despeinada oveja, ¿verdad? Mira nomás. Abel tiene una relación con sus ovejas. Sí, en ese trato de llevarlas, de cuidarlas, de atenderlas, las ovejas son chifladas. Sí, hermano, son muy chifladas. De repente les da y se caen y no se levantan. Y tiene que ir el pastor a levantarlas.
Si no las levantan, ahí se quedan. El pastor tiene que quitarles la lana. Si les deja la lana, se pueden pasar problemas de salud. Y tiene que trasquilarlas, tiene que quitarles todas. Pero él sabe cuándo. No es cualquier tiempo. No se los quite cuando va a hacer frío. Pero en verano puedes. Y ahí está. Las ovejas, si está el agua muy fuerte, corriendo en el río, no toman agua. Son chifladas. Le tienen miedo. Tiene que llevarlas a donde el agua esté tranquila. Entonces ahí sí beben. Si tú dejas unas ovejas en un lugar, van a comer hasta que no haya nada. Y no se mueven, aunque caminando unos pasos haya más pasto, porque ahí las dejó el pastor y de ahí no se mueven. Son chifladas. Pero las ama su pastor. Le lleva esto a conocer el corazón de Dios. Pero Caín no puede entender esto porque él cuida plantas. Va a hacer los surcos, la siembra, sí, cuida que no venga, pero no hay una relación. Yo sé que algunas de ustedes, mujeres, hablan con sus plantas, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa, ¿estás loca? Porque le digo, ay, mi preciosa, mira, ya te salió esto. Ay, qué bonita. Wow. ¿Por qué hablas con las plantas? Dice, porque ellas oyen. Ok, está bien. Pero no hay una relación. Una oveja sí tiene una relación, un animalito tiene una relación, hay una relación preciosa. Amén, profunda. Caín no puede entender esto. Abel escogió buscar a Dios, por eso fue un pastor de ovejas. Fíjense bien, haciendo un poco de historia, nosotros vamos a remontarnos a lo que no está escrito. En la palabra habla que, comenzando en el capítulo 4, dice, y Adán conoció a su mujer y dio un hijo y le puso por nombre Caín. Y después volvió a conocerla y tuvo un segundo hijo que le llamó Abel. Y es donde leemos nosotros, y Abel fue pastor de ovejas y Caín se dedicó a ser labrador de la tierra. Y comienza la historia hasta el punto en que Abel es asesinado por su hermano Caín. Pero regresando un poco el tiempo entre que Adán y Eva tienen a sus hijos y el tiempo de la historia en que Abel es matado por Caín, nosotros vamos a meternos allí. Y como buen padre, Adán, es muy posible que llevara a sus hijos y hablara de ellos acerca de la relación que tuvo en el Edén con Dios. Porque Adán tenía una relación increíble con Dios. Dios hablaba con Adán y Adán con Dios como mejores amigos. A la luz del día y de corazón abierto. ¿Y qué te parece el nombre que le puse al ornitorrinco? Dice, un poco raro, pero me parece exacto. Dice, y al gato montés, perfecto nombre para un gato que anda en el monte. Y así todos los demás nombres. Y Dios enseñaba y tenía una relación con Adán y así. Cuando fue echado del paraíso por su transgresión, él extrañaba esa relación, aunque había una promesa que estaba dada a Eva, que de la descendencia de ella vendría un Salvador. Y él decía, será Caín el que trae esta descendencia, porque es mi primogénito. O será Abel, que es el segundo. Y conforme pasó el tiempo, Caín oía menos a su padre, a lo que yo puedo entender, pero Abel continuaba buscando, tratando de entender lo que hablaba Adán, y decidió en un tiempo dedicarse a buscar a Dios. Por eso fue pastor de ovejas, porque decidió buscar a Dios. No tiene nada de malo labrar la tierra, hermano, pero eso no le interesó a Caín. Caín pudo haber sido lo que sea, hermano, pero Caín no decidió buscar a Dios. Solamente Abel decidió encontrar a Dios. Por eso fue pastor de ovejas.
Y fíjate bien que tú y yo podemos ser pastores de ovejas. Si nosotros nos metemos a interesarnos por nuestros hermanos. Por eso dice Jesús, si alguno que está cerca de ti tiene hambre, dale de comer. O tiene sed, dale de beber. O tiene frío, cobíjale. O está en la cárcel, visítale. O está enfermo, ve y estate con él. Llévale una sopita de pollo, un caldito de pollo, ¿verdad? Con verduras. Sí, el caldo de pollo cura todas las enfermedades. Ya sabemos, ¿verdad? No hay ninguna enfermedad que no sea curable con caldo de pollo. Pero no es el caldo de pollo, no, sino es el amor con que se lleva el caldo. Amén. Dice Juan, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿sí? Amémonos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Hermano, Juan está al final de la Biblia. Primera de Juan está al final, pero él dice, el mensaje que habéis oído desde el principio es este, que os améis unos a otros. Y está hablando, hermano, precisamente de este cuidado que Abel tuvo. Fíjense bien que cuando Abel murió, Eva tuvo otro hijo y le puso por nombre Set, que quiere decir restitución. Porque Abel había sido matado por su hermano Caín. Dice, Dios me dio este segundo hijo, que es restitución de Abel. ¿Y sabes qué? Después de Set, los hombres empezaron a proclamar el nombre de Dios. Fíjate cómo todo comienza con buscar a Dios. Pero ¿cómo tú sabes que una persona es buscadora de Dios, es amante de Dios? Cuando ama a sus hermanos, cuando se interesa por los demás. Amén. Primera de Juan, y en el versículo 16 dice, su vida da por sus hermanos. Aquel que ama, su vida da por sus hermanos. Ya no te dice que tienes que ser pastor, pero dice, si amas, en realidad amas, tú tienes que dar tu vida por tus hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Que nosotros nos vamos a ir a parar balas? No, quiere decir que te interese. Oración, intercesión, una llamada. Estate en la vida. Amar, hermano, quiere decir convivir, quiere decir tener una relación. Eso es amar y dar tu vida. Porque, hermano, cuesta muchas veces que nosotros llevemos a alguien en oración, porque quita tiempo de lo que estamos haciendo. O llamarle, o buscarle, o a ir a tomar un café, no sé, un helado. Somos llamados a ser pastores. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahorita lo vamos a leer porque me encanta este pasaje. Así como Abel, nosotros somos llamados a velar por nuestros hermanos. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, dice Juan. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 4. Y hay dos versículos que vamos a leer, el 7 y el 8. Comenzando en el 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermano, espiritualmente nosotros somos llamados a ser pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos a nuestros hermanos. Tenemos que poner nuestra vida. No era fácil. Ser pastor en aquel tiempo, como en estos tiempos, no era cosa fácil. Tenías que salir y estar con las ovejas y solo con las ovejas. Por eso David aprendió tantos cantos y tal, porque él tenía mucho tiempo libre. Y en vez de estar distraído con otras cosas y a veces no tenía ni con quién platicar, sino solamente con sus ovejas,
empezó a aprender el tiro al blanco con la onda, ¿verdad? Que le sirvió después para defender a sus ovejas y después para matar al gigante. Aprendió cantos, los cuales nosotros los leemos en el libro de los Salmos. Aprendió a tocar varios instrumentos, la lira, la flauta, el pandero. Todo un estuche de monerías, ¿verdad? Como dice. ¿Sabes que cuando murió David, nadie le dijo, oh, ha muerto el gran rey de Israel? No, dice, ha muerto el dulce cantor de Israel. Qué tremendo. El adorador de Dios. Nadie habló de, ha muerto el matador de gigantes, el conquistador. No, ha muerto aquel que alababa a Dios de una manera tan dulce, tan especial. Hermano, Dios dio eso porque David desde pequeño tuvo lo mismo, el mismo sentir que Abel. Buscar a Dios. Buscar a Dios lo llevó a ser rey y a matar gigantes y a tantas hazañas que tuvo. Pero sobre todo a conocer el corazón de Dios. Esto es lo que Dios te llama ahora. ¿Y cómo lo vas a hacer, hermano? Amando a tus hermanos. Ese es nuestro llamado el día de hoy, a amar a nuestros hermanos, a ser pastor. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Inclina tu rostro. Gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has puesto en nuestro corazón. Por habernos dado esta palabra tan preciosa, tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda, Señor, acerca de amar a nuestros hermanos. Yo quiero ser pastor, Señor, de mis hermanos. Yo quiero ser, Señor, aquel que vela por sus vidas. Yo quiero, Señor, amarles y en ese amor encontrarte a ti también. Encontrar, Señor, que a través de amar a mis hermanos yo voy a conocerte más. Porque tú eres amor. A ti sea la gloria, a ti sea el poder. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús.